Hola, hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor. Ya, Buenas muy noches, bien. doctor. Se escucha muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir las clases, vamos a seguir avanzando. Disculpen que no le pude dar en el horario normal porque tuve que hacer algunas cosas allá en la carrera, pero todo bien. Escúchenme, yo quería saber cuál es el tema que tocaba, porque ya faltan dos nomás, falta COVID-19 y eutanasia. Son los dos temas que faltaría antes del primer parcial. ¿Le di alguno de esos dos? Anterior No, doctor, clase digo ninguno. lepra, doctor. Lepra fue el último. Ah, lepra fue lo último. Ah, ya, ya. Entonces no preciso entrar en la plataforma que la tengo aquí a mano para saber. Entonces, ahorita vamos a hablar del COVID y después el último tema sería eutanasia. A ver, fíjense, nos vamos a fijar exactamente en la plataforma. Bueno, aquí no está. Aquí está el coronavirus. Ese es el que falta. Vamos. Muy bien. Aquí tenemos el famoso coronavirus que nos ha tenido de su cuenta estos últimos 2 años y un poco más. Entonces vamos a ver, hay un micrófono ahí que me está hinchando la guinda ya. Que cierren su micrófono, no quiero ni un micrófono abierto ya. Bueno, entonces aquí tenemos el coronavirus. Vamos a hablar de la pandemia que azotó al mundo entero hace un poco más de 2 años, llevamos para el tercer año prácticamente, ¿no? Entonces fuimos obligados a actualizar nuestro programa de salud pública, incorporando esta nueva enfermedad que apareció en el mundo y que comenzó a diezmar mucha gente y que se conocía poco de su etiología, de su fisiopatología, etcétera, de su mecanismo de transmisión y contagio. Y entonces vamos a ver un poco eso. Muy bien, coronavirus, aquí está el nombre escrito en un barbijo. Y algunos mitos, comenzamos con esta parte introductoria, algunos mitos, unos mitos que se tenían sobre esta enfermedad al comienzo de la pandemia. El mito era que el coronavirus afectaba solo a personas mayores. Eso ya se ha explicado bien y la realidad es que no hay evidencia de que estas prácticas estén solamente contrayendo a personas mayores. Contrae prácticamente el niño, el adulto y la persona de la tercera edad. Factores de riesgo. Hemos visto de que se habló mucho de los factores de riesgo en el sentido de enfermedades preexistentes. Entonces, desde el comienzo prácticamente de la pandemia se había observado de que algunas enfermedades de base, es decir, hacían más frágil al sistema inmunológico del paciente al contraer el coronavirus. Y esas enfermedades de base o factores de riesgo, como podemos llamarla también, era en primer lugar la diabetes, en segundo lugar la hipertensión arterial, en tercer lugar habían algunas hepatopatías y alguna vez se tuvo alguna hepatitis de esa más riesgosa que haya lesionado un poco el hígado. Entonces, esos eran los principales, la obesidad en cuarto lugar. Eran los principales factores de riesgo para el coronavirus. Y por supuesto también es considerado un factor de riesgo la edad. Es decir, no es lo mismo, inclusive no es lo mismo que agarre un coronavirus una persona de la tercera edad que un joven de 20 años que tiene todo su sistema inmunológico en pleno funcionamiento y ya tal vez un paciente de la tercera edad ya tiene alguna falla en su sistema inmunológico. Sigamos. Bueno, los grupos de riesgo ya lo hemos visto, lo que acabamos de decir, la mujer embarazada también es un factor de riesgo el embarazo, porque sobrellevar un embarazo más una infección en los primeros tiempos del COVID-19, es decir, era un drama para las mujeres embarazadas. Entonces el embarazo
se transformaba en un factor de riesgo, en una enfermedad de base, si bien no es una enfermedad, es un estado fisiológico, pero que aumentaba el riesgo para complicarse el coronavirus. Muy bien, agente etiológico. Entonces, el agente etiológico es un virus, el SARS-CoV-2, que ya todo el mundo lo conoce, que tiene su espícula, y ya se ha hablado, es decir, mucho sobre este virus. El origen del virus y la transmisión. Se habló mucho sobre la transmisión, se aparecieron muchas hipótesis, muchas cosas, hasta que se formó una comisión internacional que viajó a China, a Wuhan, que fue la ciudad de China donde comenzaba el primer caso, el caso cero, que se llama en epidemiología, y llegó a la conclusión de que esta enfermedad tuvo su origen en los murciélagos, y después del murciélago el virus comenzó a parasitar algunos animales que eran vendidos carne, ¿no? Por su carne en el mercado de animales vivos, inclusive de Wuhan, en la China. Entonces de ahí ya comenzó a invadir y infectar a la raza humana. Entonces ustedes ven aquí en la diapositiva el origen, el nuevo coronavirus proviene de los murciélagos. Aquí está el virus, aquí está el murciélago. Posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan en la China como huésped para pasar a los humanos. Al pasar en el humano, entonces ahí ya comenzó a adherirse a las células del huésped y se desarrolla la enfermedad. Después, los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas de la superficie, donde está la famosa espícula, y las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped. Entonces hemos visto que en un principio comenzó a atacar el aparato respiratorio. Y ya vamos a ver en el cuadro clínico que se sabía poco de los mecanismos de transmisión y contagio, y se sabía muy poco todavía sobre el cuadro clínico, y peor todavía del tratamiento que se llevó después. Muy bien, mecanismo de transmisión y contagio. Entonces fíjense, aquí hay una figurita. Este virus se transmite por vía aerógena. Entonces, al toser, al estornudar, al hablar, al reír, se lanzan a la atmósfera unas microgotas de fluye, que se llama microgotas de saliva, llamadas microgotas de fluye, donde están las partículas de este virus. Y las personas que están en su entorno de esta persona ya infectada, es decir, al respirar ese aire infectado con el coronavirus, es decir, se infecta de esta enfermedad, sobre todo en ambientes cerrados, con poca aireación, y en aglomeraciones de personas donde hay hacinamiento, ¿no? Muy bien, entonces aquí nos pone un ejemplo que en esa época ya se pensaba mucho en el contagio indirecto, porque sabemos que la vía aerógena es más frecuente el contagio directo, o sea, al toser, al reír, al estornudar, se lanza el virus a la atmósfera, la gente que está en torno a esa persona respira esas microgotas de saliva donde está el virus, las famosas gotas de fluye, y se infecta. Entonces, esa es la forma directa de contagiarse. Pero hay una forma indirecta también, que la vamos a ver aquí en la diapositiva, donde fíjense aquí, número 1, la persona infectada estornuda y lanza moléculas del virus. Vamos a poner mi apuntador. Lanza las moléculas del virus que se depositan en los objetos. Fíjense que aquí hay una taza, hay aquí como una ollita, aquí hay un monitor de una pantalla de televisión, debe ser de un aparato de una computadora, etcétera, ¿no? Entonces estas microgotas de saliva al toser encima de los objetos se depositan aquí sobre la taza esta que está en la mesita. Entonces las moléculas se depositan sobre los objetos. Aquí viene la señora, agarra la taza, la de la figura, al tocar el objeto el virus pasa a la mano del portador. Entonces fíjense que esta señora no está infectada, pero está portando el virus en su mano porque agarró la taza donde estaba depositado el virus. La persona no está infectada, aunque puede transmitir el virus. Esa es la 3.
Ahora vamos acá a la número 4, dice, el portador tiene contactos con otra persona. Entonces, fíjense que esa señora que estaba de blusa media púrpura, le da la mano a otra que tiene una blusa amarilla, y en ese apretón de mano, la nueva persona se convierte en nuevo portador. Entonces, fíjense que esta persona de amarillo le da la mano a este joven, y aquí estamos en la figura 6, cuando un portador que le ha dado la mano a todas esas personas que tenían el virus en la mano, es decir, ese portador se lleva la mano a la nariz, a la boca, a los ojos, entonces ahí entra el virus a la parte respiratoria y ahí comienza el paciente a estar infectado. Entonces, cuando puede infectarse, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Voy a dejar el apuntador aquí y vamos a seguir. Cuadro clínico. Entonces, aquí tenemos el cuadro clínico típico y característico al comienzo de la pandemia. Porque ustedes saben que después de 6 meses, 1 año de la pandemia, comenzó a modificarse un poco el cuadro clínico. Y ahora vamos a ver. Los síntomas típicos al comienzo de la pandemia era, primero, fiebre. Vamos a ver el apuntador de nuevo. Aquí hay fiebre. Está saliendo llama de la cabeza, hay un termómetro, fiebre. 2, tos. Aquí está tosiendo, están saliendo unos rayitos rojos, tos. Dolor de garganta, odinofagia que se llama. Aquí hay unos círculos concéntricos a nivel de la orofaringe, que se ve por fuera, dolor de garganta. Aquí hay cefalea, dolor de cabeza. Hay un error, han puesto tos de nuevo. La tos está acá, que se ve el paciente tosiendo. Aquí se ven los rayitos rojos que salen de la cabeza y él tomándose la cabeza. Entonces, o alguien tomándole la cabeza al paciente, y esto es cefalea o dolor de cabeza. Y después aquí tenemos falta de aire. Entonces se ve un punteado que entra a la orofaringe, después a la tráquea, a los bronquios, etcétera, y el paciente comienza a tener falta de aire. Entonces, estos 5 síntomas, la fiebre, la tos, la odinofagia, la cefalea y la falta de aire o disnea, entonces fueron los primeros síntomas cardinales que aparecieron con esta enfermedad. Vamos a seguir. Luego ya complicaron, fíjense, comenzaron a aparecer ya un número mayor de síntomas habituales en la época de la iniciación del coronavirus. Entonces, además de la cefalea o dolor de cabeza, había congestión nasal, dolor de garganta, que ya lo vimos, la tos, que podía ser seca o con esputo, falta de aliento, que era la adinamia, se llama, dolor en los músculos, que se llama la mialgia, y dolor en las articulaciones, que se llaman artralgia, escalofrío, náusea y vómito y diarrea. Fíjense que estos 3 últimos síntomas, diarrea, náusea y vómito, y escalofrío, sobre todo náusea y vómito y diarrea, estos 3 últimos síntomas comenzaron a aparecer y a hacerse frecuentes después de unos 6 meses a 1 año que apareció el coronavirus. Y eso desorientó más a la clase médica, porque la clase médica teníamos la idea de que se presentaba como un cuadro gripal, con tos, cefalea, fiebre, dolor de garganta, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Disnea. Y a los 6 meses y al año comenzaron a llover casos con síntomas gastrointestinales, náusea, vómito y diarrea. Entonces, al comienzo, es decir, era mandado a su casa como un cuadro gastrointestinal con su sulfa, su antibiótico y su antidiarreico, etcétera, o su antiespasmódico, y después ya comenzamos a ver de que se trataban de casos de COVID cuando comenzaron a aparecer ya las pruebas rápidas, ya, de antígeno nasal, entonces que era más rápido detectarlo, porque hasta ahí se hacía PCR, nomás eso vamos a verlo después cuando veamos el diagnóstico. Entonces, en la enfermedad severa comenzó a aparecer fiebre alta, tos con sangre, o sea, esputos hemoptoicos, ¿no verdad? Disminución de los leucocitos, insuficiencia renal. Esos eran también los síntomas que acompañaban al COVID severo. Nuevamente el coronavirus, fíjense, con los síntomas clásicos de fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Los 5 síntomas clásicos del comienzo.
Ahora, nuevamente los síntomas: tos y estornudo, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar y malestar general. Fíjense que hasta aquí había pasado 6 meses, 8 meses, casi un año, y estos eran los síntomas clásicos en el tracto respiratorio superior del COVID-19. Después aparecieron los síntomas gastrointestinales, como les digo, que comenzó a desorientar a la gente del sistema de salud. Diagnóstico laboratorial. Entonces ya todo el mundo lo sabe, que hay básicamente la prueba más que se usó desde el comienzo y que era muy efectiva, era la PCR, la prueba de la polimerasa. Lógicamente una prueba que, es decir, el sistema público hacía muy poca cantidad de ese tipo de pruebas. Y para ir a hacérsela en forma particular, le demoraba 24 horas al comienzo el resultado de la PCR y le cobraban, qué sé yo, lo que quería. 700 bolivianos, 800, 1 millón, hasta, perdón, a 1.000 bolivianos, hasta 1.500 bolivianos llegó a costar una PCR en los tiempos de inicio de la pandemia. Entonces, con la PCR se tiene la certeza, si es positiva, de que el virus está presente en ese organismo de la persona que se hizo la prueba. Luego aparecieron las pruebas de anticuerpos, el dosaje de anticuerpos, que es la prueba de ELISA. Entonces, en la prueba de ELISA ahí aparecen los anticuerpos IgG y IgM. El IgM, que aparece primero, después comienza a declinar y aparece el IgG posteriormente, ¿la verdad? Muy bien, entonces hasta ahí la PCR es la que comandaba y el test de ELISA el que comandaba el diagnóstico laboratorial del coronavirus. Ahí comenzaron a aparecer unas pruebas primero media trucha, media barata, que no era muy efectiva y muy confiable, hasta que aparecieron ya las pruebas rápidas de antígeno que se hacían mediante hisopado también nasal o faríngeo, y ya mucho más barata, supóngase, la PCR bajó a 600, 700 bolivianos y la antígeno nasal, el hisopado del antígeno nasal, que costaba 150, 200 bolivianos. Entonces ya eso se volvió más económico. El gobierno municipal comenzó a llegarle a comprar pruebas de antígeno nasal en gran cantidad. Se hacían las pruebas hasta en el Cambódromo y en toda la red de salud de primer nivel, los centros de salud de primer nivel, etc. ¿No? Bueno, sigamos. Aquí tenemos entonces el diagnóstico que se hace a través de la PCR, se hace un hisopado también nasal u oral en la pared posterior de la faringe, y eso se prepara y se lleva después al microscopio y a una reacción ahí se ven entonces las reacciones que los antígenos virales presentes en esa muestra van a demostrar que está presente el virus. Muy bien. Tratamiento. Fíjense que al comienzo se trataba como una infección respiratoria superior, porque se creía de que cuando el paciente complicaba y iba a terapia intensiva y se lo intubaba porque estaba en insuficiencia respiratoria aguda, con una concentración de oxígeno baja, por debajo del 90%, llegaba hasta 50%, ya con una disnea gravísima. Entonces se pensaba que lo que producía el COVID era una neumonía y bronconeumonía a nivel del tejido pulmonar. Es decir, entonces se la trataba con antibióticos. Me recuerdo yo que, es decir, los antibióticos se fueron a las nubes, pues comenzaron a todo el mundo a comprar antibióticos y a dar para tratar esa neumonía provocada por el COVID, ¿la verdad? Y sin embargo, después ya algunos investigadores comenzaron a pesquisar y se dieron cuenta de que esa tal neumonía y bronconeumonía a nivel tisular del parénquima pulmonar no era la neumonía y bronconeumonía común y corriente infecciosa por bacterias, ¿no es verdad? Sino que se producía una coagulación intravascular diseminada. Entonces, millones de pequeños trombos taponaban toda la parte tisular del tejido pulmonar. Entonces, lógicamente, taponeado toda la parte circulatoria de ese tejido pulmonar, es decir,
los pacientes, además de ese síndrome de coagulación intravascular diseminada, consumía toda la fibrina y los pacientes comenzaban a sangrar por todos lados. Formaban trombo, habían hemorragia, formaban trombo, habían hemorragia, y la coagulación intravascular diseminada taponeó todo el sistema respiratorio. Entonces, por eso era la disnea intensa y que no salían con intubación y con todo el apoyo logístico y medicamentoso de estos pacientes. Entonces, después cuando ya se hicieron en la terapia intensiva, se hicieron anticoagulantes, entonces mejoró rápidamente los cuadros de hipoxia y anoxia a nivel que producía el pulmón, y se comenzaron a salvar ya muchos casos. Entonces ahí se modificó drásticamente la terapia. Entonces vamos a leer. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus? No existe un tratamiento específico, pero se están empleando algunos antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen tratamientos para el control de sus síntomas. Al ser una infección producida por un virus, los antibióticos no deben ser utilizados como medio de prevención y tratamiento. Es lógico. Ustedes saben que las enfermedades virales no tienen cura. Ya hay que hablar clarito. Porque si las enfermedades virales tuvieran cura, el SIDA, que apareció hace más de 40 años, ya se hubiese curado. Entonces, cuando aparecen los retrovirales, ahora lo que los retrovirales producen en el SIDA, por ejemplo, es disminuir un poco, es decir, mejor dicho, aumentar la expectativa de vida. Es decir, un paciente que ya estaba con un SIDA declarado, porque ustedes van a ver, ya no sé si ya me ha pasado con ustedes, vamos a pasar después, hay una etapa ya, se llama SIDA, enfermedad, SIDA, cuando ya está todo el cortejo sintomático instalado. Entonces el paciente ya tiene, es decir, bueno, no vamos a ver eso ahora, ¿no? Pero ya tiene algunas bacterias que se hacen, son saprófitas y se hacen patógenas, como por ejemplo el famoso Pneumocystis carinii, que hace la bronconeumonía y neumonía y que llevan a la muerte a los pacientes con SIDA. Entonces son las enfermedades, es decir, que aprovechan la ausencia prácticamente de un sistema inmunológico, y entonces son infecciones oportunísticas que se llaman, y acaban matando a los pacientes con SIDA. Entonces acá también comenzaron a aparecer cualquier cantidad de antivirales, pero costaban un ojo de la cara. Es decir, llegaron a costar, que si una ampolla costaba 2.000, 3.000 bolivianos, $500 una ampolla de un antiviral. Entonces aprovecharon las farmacias, aprovecharon la fábrica, los laboratorios, todo el mundo aprovechó. Fue un desastre total, ¿no es verdad? ¿Y qué pasaba? Los antivirales eran carísimos y su efecto estaba entre comillas, era muy relativo, es decir, no pasaba nada, y todo el mundo, el gobierno importó también algunos antivirales, trajo de Rusia, etcétera, etcétera, pero con resultados dudosos, ¿no es verdad? Y muy cuestionados. Entonces, es decir, lo que realmente mejoró mucho fue saber que dentro de su fisiopatología estaba el proceso o el síndrome de coagulación intravascular diseminada, y entonces ahí comenzó a tratárselo con anticoagulantes para destaparle todos esos pequeños trompos en la microcirculación del pulmón, y ahí comenzó a mejorar los resultados del tratamiento del SIDA. Sigamos. Entonces aquí, tratamiento específico. Fíjense que esta diapositiva yo la hice desde el momento que apareció el SIDA, ¿no es verdad? Entonces ahí había tratamiento, fíjense, no específico, que era con antibióticos. Es decir, se dio un montón de antibióticos de los más caros posibles. Es decir, la citromicina, por ejemplo, un comprimido que valía, qué sé yo, 5 o 10 bolivianos, llegó hasta costar 80 bolivianos un comprimido de citromicina. Imagínense esa barbaridad, cuánto ganaron los de la farmacia, ¿no? Entonces, hay que hacer hidratación, los descongestivos nasales no estaban muy indicados, los antibióticos no hacían nada, los antivirales tampoco, entonces era un Dios nos acuda prácticamente. Todo el mundo tenía su esquemita. Todos los países comenzaron a hacer sus esquemas de tratamiento, uno con base científica, otros sin base científica, es decir, los derivados de la quinina
también entraron en acción y no dieron mucho efecto. Se utilizó el famoso, ¿cómo se llama? El hidróxido de carbono, no sé cómo, que era un antiséptico que hasta Bolsonaro o como es Trump intentaron de utilizarlo en los Estados Unidos. ¿Por qué no utilizamos un antiséptico de esos fuertes para matar al virus? O sea, cosas terribles se cometieron durante el tratamiento del virus. Muy bien, aquí tenemos una UTI solamente para que la gente que nunca ha tenido oportunidad de entrar a una UTI vea entonces la parafernalia de aparatos, de equipo que tiene adentro. Tiene monitores, desfibriladores, sonda, es decir, tiene monitoreo para la parte cardíaca, para la arritmia, y la atención es las 24 horas del día. Se turnan los médicos, la licenciada de enfermería, las auxiliares, y todos los laboratorios están a disposición de esta terapia intensiva. Por eso es que en una clínica privada cobran $2.000 la diaria en terapia intensiva. No hay bolsillo que aguante. Muy bien. Entonces, la prevención. Aquí hemos visto entonces que en ese momento se preconizaba ya lo que hasta ahora sigue vigente, ¿no es verdad? Que es lavarse la mano con alcohol en gel o alcohol en líquido, de usar barbijo, después evitar las aglomeraciones, el hacinamiento, utilizar para reuniones, es decir, habitaciones ventiladas, con ventilación natural, para que esas microgotas de saliva, las microgotas de fluye donde estaba el virus, es decir, se la lleve el viento prácticamente y no se depositen en los objetos y no contagien a las personas que están envueltas del paciente que está tosiendo, ¿no? Uso correcto del barbijo. Bueno, aquí en esa época se hablaba de cómo poner el uso correcto del barbijo, lavar las manos primero, ver cuál es la parte interna del barbijo, donde están las costuras de la parte interna del barbijo, pasar los cintillos en la parte posterior de la cabeza, procurar no tocar la parte exterior del barbijo con la mano, no compartir los barbijos o cubreboca, y bueno, eso era lo que se preconizaba para el uso correcto del barbijo, ¿no? Aquí el curso evolutivo de la enfermedad del COVID-19 rápidamente. Entonces, al comienzo se hablaba de 14 días, que más o menos podía durar a veces el periodo de incubación. Después se vio que se fue acortando y se llegó hasta los 5 días prácticamente, de 3 a 5 días del periodo de incubación. Después aparecieron los asintomáticos, que para complicar más el diagnóstico, cuando comenzaba ya la disnea y comenzaba a desaturar la sangre, ahí ya se hablaba de neumonía. Fíjense en esa época, aquí está neumonía. Entonces aquí está el periodo sintomático, aquí está el periodo de incubación, después vienen los síntomas leves. Si el paciente se curaba, se iba a su casa. Si el paciente comenzaba a tener disnea, falta de aire, se lo catalogaba como una neumonía en esa época. Entonces, aquí ya era el momento cuando comenzaba a desaturar y tener presión baja de oxígeno. Entonces, se lo mandaba a terapia intensiva para que se lo intube y se le haga el tratamiento correspondiente. Y ahí salía muerto, aquí está la cruz, o salía curado. Ustedes han visto que un gran porcentaje murió, es decir, en esa terapia intensiva, tratando a esos pacientes. Muy bien. Y el eslogan en esa época era quédate en casa. ¿Se acuerdan cuando había las cuarentenas, etcétera? Que le hemos sufrido en carne propia. Entonces, ese era el lema para el COVID-19. Muy bien. Entonces, de esa forma, hemos dado un pantallazo